Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos maestros del nivel secundario? En esta ocasión, Joel Santo con ustedes. Gracias por estar ahí, por estar mirando este video que con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes sobre cómo trabajar los registros de grado para este periodo escolar 2023-2024. Recomendarle suscribirse, darle like, compartir con todos los maestros para que tengan una idea clara de cómo van a trabajar estas calificaciones con sus estudiantes para este año escolar. Así que, sin más preámbulo, vamos al video. Aquí vamos a trabajar con lo que son los registros de grado. Vamos a ver cuáles son las innovaciones y cómo lo vamos a utilizar y cómo se le va a colocar las calificaciones a los estudiantes, así como también las especificaciones curriculares. Presten atención, cualquier duda, pregunta que tengan, la pueden dejar aquí debajo, que estaremos observando y dándoles respuestas si ustedes no entienden algo de lo que hemos tratado en este video. Esta es la presentación que van a tener los registros de grado en cada uno de los niveles del nivel secundario en su modalidad académica. Aquí tenemos los datos del centro y los datos del estudiante. Esta parte lo hacemos cada año escolar en cada registro, que son los datos principales que todo registro debe de tener, las informaciones de sus estudiantes y también el del centro educativo. Aquí empezamos con especificaciones curriculares. Es donde vamos a describir los aspectos clave que hemos trabajado durante el periodo. Esta parte vamos a hacer el ejercicio para que ustedes vean cómo lo vamos a llenar. Tengo una plantilla aquí realizada, es esta, es la misma que vieron en esta parte. Para llenar esto lo vamos a hacer al final de cada periodo con su planificación en la mano, de acuerdo a lo que usted trabajó, va a llenar esta parte. En los registros anteriores lo utilizábamos, pero era muy amplio, había que escribir la competencia específica, también había que escribir los indicadores de logro y también cada uno de los contenidos que trabajamos. Aquí lo vamos a hacer igual, pero ahora lo que vamos a hacer es esos aspectos claves que me puedan identificar lo que yo trabajé. Y lo voy a hacer con mi planificación en la mano. En esta parte yo lo voy a hacer con la adecuación porque no tengo una planificación disponible en estos momentos. Y vamos a empezar con la competencia específica. Me voy a ir al área de ciencias sociales. Voy a trabajar con la primera competencia específica, que es la que va de la mano con la competencia fundamental comunicativa. Y voy a colocar lo siguiente. En la especificación curricular voy a poner CE, que es la competencia específica, guión, ciencias sociales, SS, que es el código que me identifica ciencias sociales, y como voy a trabajar la primera competencia específica, que es la comunicativa, con su competencia específica del grado, solamente le voy a colocar el 1 para que me va a identificar que es la primera. Vean, como es la primera, entonces le coloco 1. Automáticamente ya me va a indicar que estoy trabajando esa competencia específica. En el indicador de logro, me voy a buscar indicador de logro, entonces le voy a colocar IL, que es el indicador de logro, guión, y voy a buscar en la adecuación, en este caso, cuál es el indicador que voy a trabajar. Vamos a suponer que estoy trabajando los conceptos de geografía. Aquí, los conceptos de geografía. La geografía es su estudio con su sistema, conceptos, rama de la geografía. Vamos a suponer que estoy trabajando la geografía, me voy a buscar el indicador que me dice esta parte. Analiza los diversos textos sobre la importancia de la geografía y sus ciencias auxiliares. Como solamente estoy trabajando la geografía, sus conceptos y no las ciencias auxiliares, voy a tomar el verbo que es analiza diversos textos de la geografía y voy a colocarlo aquí, de esta manera. Ahí lo coloco. Y en los contenidos clave voy también a colocar los contenidos. En conceptuales trabajé conceptos de geografía. Voy a colocar conceptos de geografía.
concepto de geografía, lo voy a colocar ahí. En la actitud voy a irme a los procedimentales. En los procedimentales, vamos a ver, dice investiga en fuentes confiables sobre la importancia de la geografía. Voy a tomar este. Miren que estoy dejando el que dice ciencia auxiliar porque supuestamente no lo trabajé. Y lo voy a colocar aquí también. Y me faltaría el actitudinal. Voy también a la adecuación y vamos a suponer que utilice valoración de la geografía como ciencia. Valoración de la geografía como ciencia o valoración de la geografía, como usted lo crea conveniente. Y ahí está. Esto es lo que voy a trabajar. Y eso es lo que voy a trabajar en esa parte. Terminé con el primero, me voy a la segunda competencia. CE-SS2 y asimismo para las 7 competencias específicas. Competencia 3, competencia 4, competencia 5, competencia 6, competencia 7. Y coloco aquí, si utilicé el indicador de la competencia 2, lo coloco aquí igual, el del 3, el del 4, y ahí lo lleno. Vamos a suponer que el de la competencia, el indicador de la competencia 2, utiliza fuentes confiables en el estudios. Entonces coloco, por ejemplo, utiliza fuentes confiables. Y en el indicador coloco, utiliza fuentes confiables. Coloco y L guión, voy a buscar el número, es el 1, 2, 3, es el indicador 4. Voy a colocar aquí. Y L4 utiliza fuentes confiables. Veanlo ahí. Y ahí está ya mi segunda competencia. Y eso es más o menos la temática que van a utilizar en esta parte por periodo. Cabe destacar que en cada periodo hay que trabajar las 7 competencias específicas. Las 7. No pueden dejar ninguna y por lo menos tiene que entrar un indicador, debe de entrar. Y eso es lo que voy a hacer en las especificaciones curriculares por periodo. Seguimos, después de trabajar esto, ver lo que dice aquí, usar el código para la competencia y el indicador, tomando en cuenta su planificación, diseñada y ejecutada. Se deben agregar solo los aspectos específicos trabajados. Ahí están los códigos que usted va a utilizar por cada indicador y por cada competencia específica. En esta parte, para valorar las competencias, lo que se hizo fue que para facilitar la parte operativa de registro del proceso de evaluación, se organiza la evaluación de las competencias específicas en 4 grupos. Lo que se hizo fue lo siguiente: como son 7 competencias fundamentales, las reagruparon en 4 para hacerla más operativa y sea de más fácil acceso. Tenemos el primer grupo, que es la competencia comunicativa, se dejó sola. Un segundo grupo con la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico, en conjunto con la competencia de resolución de problemas. El tercer grupo, competencia científica y tecnológica, con la competencia ambiental y de salud. Y el cuarto grupo con la competencia ética y ciudadana y la competencia de desarrollo personal y espiritual. Estos son los 4 grupos que yo voy a evaluar por cada periodo. Que en sí, cada una, si la contamos, van a tener sus 7 competencias específicas. Y se va a observar en el registro de esta manera. El primer grupo, su competencia específica. El segundo grupo, 2 competencias específicas. El tercer grupo, 2 competencias específicas. Y el cuarto grupo, 2 competencias específicas. Y si ustedes la cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están las 7 competencias específicas.
estos son los periodos, cómo vamos a evaluar cada grupo de competencias. Ahora vamos a explicar cómo van a ser colocadas las calificaciones. Las calificaciones parciales se reportan en 4 periodos, como lo establece el calendario escolar. Los periodos serán organizados de la siguiente manera: primer reporte de evaluación, segundo reporte de evaluación, P3 tercer reporte de evaluación y el P4 el cuarto reporte. Las calificaciones de las competencias específicas se colocan en la casilla según el periodo de 0 a 100 y los que estén por debajo de 70 irán a recuperación a través de las actividades complementarias o tutorías durante el desarrollo del siguiente periodo. Y aquí vemos un ejemplo. La primera competencia obtuvo el estudiante 75 en el primer periodo. Como obtuvo 75, esta calificación no va a recuperación pedagógica porque está por encima de 70. Solamente las que están por debajo de 60, solamente las que están por debajo de 70 es la que van a recuperación pedagógica. Y el estudiante en esta competencia en el primer periodo tuvo un 75. Pero ¿qué pasó en el segundo grupo de competencia? Obtuvo un 40. Quiere decir que el estudiante en estas competencias tiene que ir a recuperación pedagógica en base a cuánto, a lo que le falta. Si obtuvo 60, le faltan 60 para llegar a 100. Entonces, el maestro le va a preparar actividades complementarias, actividades que el estudiante va a realizar para obtener lo que le falta para llegar a 100. Pero aquí que obtuvo un 75. Eso quiere decir que de los 60 que me faltaban, el estudiante solo tuvo un 35 en la recuperación pedagógica. Voy a sumar el 40 más lo que obtuvo en la recuperación pedagógica y esa va a ser su calificación del primer periodo. Y lo voy a colocar ahí, el 75, que es la sumatoria del 40 más lo que obtuvo en la recuperación pedagógica. Era en base a 60 y obtuvo 35 y por eso sale este 75, que es la sumatoria del 40 más el 35 y le coloco la calificación final, la sumatoria total, 75. Aquí entonces ese es el primer periodo. ¿Qué pasa en el segundo? En esta parte el estudiante obtuvo en el periodo 2 un 65, por ende esa calificación debe de ir a recuperación pedagógica. ¿En base a qué? A lo que le falta. ¿Cuánto le falta para llegar a 100? 35. De los 35, el estudiante obtuvo un 25. Lo que hago es que sumo el 65 más el 25 y esa va a ser la calificación del final del estudiante. La sumatoria del 65 más el 25 y me obtiene 90 y esa es la calificación que voy a colocar aquí. Como el P3 no está por encima de 70, no debe de ir a recuperación pedagógica y el P4 tampoco. Y este ejercicio lo voy a hacer por cada periodo, Por cada periodo lo voy a hacer. El estudiante que quede por debajo de 70 puntos, le voy a dar recuperación pedagógica y la calificación de la recuperación pedagógica va a ser la sumatoria de lo que obtuvo en el periodo más lo que sacó en la recuperación pedagógica, se suma y esa va a ser su calificación del periodo, como ustedes lo observan en esa casilla. Aquí vemos otro ejemplo: obtuvo 65 más en la recuperación pedagógica obtuvo 25 y tiene un 90. Aquí en el P4 obtuvo un 60, le faltaban 40 para llegar a 100, sacó 20 y sumo 60 más 20, entonces es 80. Y así lo voy a hacer en cada periodo. ¿Qué sucede? Que cada competencia entonces yo tengo que promediarla para obtener lo que es la calificación final. ¿Cómo voy a promediar las competencias? De la siguiente manera. Recuerden, aquí no vamos a sumar todos los P1 ni todos los P2, no. Vamos a al final de año vamos a promediar la competencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Voy a tomar las calificaciones de cada competencia, pero de la siguiente manera. Voy a obtener el P1 75 más, ¿qué sucede aquí? Que en vez de tomar el P2,
dejo el P2, pero como el estudiante fue a recuperación pedagógica, voy a sumar la nota que obtuvo en la recuperación pedagógica. Ya esta no la voy a utilizar. Y voy a sacar P1, 75, más 90, más 77, más 88. Y esa, después que sume el total, lo voy a dividir entre 4 y voy a obtener la primera competencia, el promedio de la primera competencia, que en este caso me dio 82.5. Promedié la primera competencia, me voy a al segundo grupo y hago lo mismo. ¿Qué sucede aquí? Como me sacó 40, obvio ese 40, y tomo el RP1, la recuperación pedagógica, y digo 75 más 90 más 70 más 80. Dejo lo que está por debajo de 70. Solamente voy a tomar en cuenta la recuperación pedagógica en los casos que fuera necesaria. ¿Qué sucede? Que si el estudiante aquí en la recuperación pedagógica no sacó por encima de 70, pues como quiera voy a tomar esta calificación. La calificación de referencia, si el estudiante va a recuperación pedagógica, la nota que voy a tomar de referencia es la de recuperación pedagógica. Voy a dejar la de atrás. Entonces aquí voy a tomar 75 más 90 más 70 más 80. Lo voy a dividir entre 4 y voy a obtener el segundo promedio de la calificación. Por igual voy a hacer en el tercer grupo. Voy a tomar 75 más el 90 más el 77 más el 88 y voy a obtener entonces mi tercer promedio. Después que lo haga, pues voy entonces a la 4 y hago lo mismo. En vez de tomar el 40, tomo la recuperación, 75 más 90 más 70 más 80. Y aquí me da 78.8. Entonces, ¿qué sucede? Que voy a colocarlo con el decimal. Solamente el decimal lo voy a redondear al final, en la calificación final. Por eso que ustedes ven que aquí yo pongo 82.5, 78.8, 82.5, 78.8. Sumo estas 4 calificaciones y el total es que voy a colocar ya redondeado, que en este caso es 81. Y esa es la calificación final de esa asignatura. Y aquí vemos el ejercicio cómo sería. Pero aquí tomo el P1, la recuperación, porque el estudiante fue a recuperación, y lo sumo todo y lo coloco igual. Al final, para sacar la calificación final, voy a promediar entonces las 4 competencias. El promedio de las 4 competencias. Aquí 82.5, 78.8, 82.5 y el final es que voy a redondear. Esa calificación la divido entre 4 y la calificación final es 81. ¿Estamos claros en esa parte? Bien. Calificaciones de rendimiento. ¿Qué va a pasar? Que las calificaciones finales completivas, extraordinarias, y ahora se le agrega la calificación especial, porque cada año académico se asume como terminal. ¿Qué no quiere dejar dicho esto? Que ya los estudiantes no van a promoverse a otro grado debiendo asignaturas pendientes, sino que aunque se le quede una materia, el estudiante va a repetir el grado. Pero antes de eso hay una prueba especial que se le debe de dar al estudiante. Luego, que en los casos que sea necesario, ustedes saben que existen las evaluaciones completivas, las evaluaciones extraordinarias, y se agregan entonces las evaluaciones especiales, que están establecidas para los estudiantes que luego de las evaluaciones extraordinarias tengan 2 asignaturas reprobadas, 2 o 1, los cuales requieren de un proceso de retroalimentación efectiva de los aspectos, ojo aquí, no alcanzados por el estudiante, y se evalúa en el tiempo que establezca el calendario escolar. El calendario escolar van a estar establecidos estas pruebas especiales, que va a ser antes del inicio del próximo año escolar. Estas evaluaciones especiales tienen un valor complementario a la calificación final obtenida en las asignaturas luego de la evaluación extraordinaria, donde se debe considerar las competencias que no alcanzaron el desarrollo esperado. Y aquí ustedes pueden observar, miren, esto es ya lo que va a tener la calificación del fin de año.
Vamos a poner el ejemplo de 3 estudiantes que no alcanzaron el logro de sus competencias. Vemos que en la calificación final obtuvo 65, 64 y 64. Esos estudiantes pasan a una prueba completiva. Aquí tenemos que obtuvo el 50%, 32.5. Ya esa parte ustedes saben cómo realizarlo. Aquí obtuvo 68, no obtuvo el 70%, sigue en calificación extraordinaria. Y aquí vemos algo, que el primer estudiante obtuvo 76, pasó esa asignatura. El estudiante 2 sacó 67 y el estudiante 3 sacó 67. Estos dos estudiantes van a una prueba especiales. Ojo con esto. Solamente los estudiantes que tengan 2 asignaturas reprobadas son los estudiantes que tienen que ir a pruebas especiales. Si se le quedaron 3 o más, automáticamente repite ese grado. Los estudiantes, estos 2 estudiantes van a una prueba especial. Aquí vemos que el estudiante en la prueba especial, tomo como ejemplo la calificación final. Observen aquí. Ya el 64. Tengo ese 64, lo llevo a la prueba especial. No el que obtuvo en completivo ni en extraordinario, sino la calificación final de año. Lo coloco aquí y le voy a dar una prueba especial en base a lo que le falta para llegar a 100. De esa prueba el estudiante 2 obtuvo 10, 74, pero el estudiante 3 sacó 5 y llegó a 69. Eso quiere decir dicho que ese estudiante con esa asignatura va a repetir el grado con una asignatura. Ya los estudiantes no van a pasar debiendo asignatura al siguiente grado, porque cada año es terminar, como lo dice aquí. Cada año académico se asume como terminal y por ende los estudiantes no pueden pasar. Si en pruebas especiales se le quedó una asignatura, pues repite el grado. Así que los estudiantes, ojo con esto, vamos a fajarnos estos años escolares porque ya no van a poder pasar a otro grado debiendo asignaturas pendientes. Y aquí está cómo sería. Ya le registro de experiencia. Ustedes ya saben, se queda igual, lugar, fecha y hora, actividad programada y participante. El registro de acompañante en la práctica pedagógica, fecha, nombre y apellido, el cargo y la firma. Y aquí vemos las estadísticas. Ahora van a tener solamente aprobado y repitente los estudiantes. Entonces vamos a ver tengo aquí otra. Vamos a hacer esta prueba que tengo aquí. Vamos a realizarlo. Otro ejemplo para que ustedes vean cómo va a realizarse. Entonces, aquí tenemos el estudiante. Vamos a ponerle que el estudiante en el primer periodo obtuvo 74. No tiene que ir a recuperación pedagógica, pero aquí obtuvo 60. En el P3 obtuvo 54. En el P4 obtuvo 30. Ese estudiante en el P1 tiene que ir a recuperación pedagógica. Pero en el P2, como sacó 60, sí debe de ir a recuperación pedagógica. Vamos a suponer que en base a los 40 que le faltaba, el estudiante solo tuvo 5. Entonces voy a sumar el 60 más 5 y lo voy a colocar aquí un 65. Entonces, en el 54, en el P3, también necesita ya recuperación pedagógica. Vamos a obtener que obtuvo, un ejemplo, 7, 54 más 7, 61. En el P3 sacó, vamos a suponer que sacó 40, 40 más 30, 70. Ahí tenemos esa parte. ¿Qué sucede? Que esa competencia, ahí está. En el P2, en la segundo grupo de competencia, vamos a suponer 40, 30. Estoy poniendo ahí calificaciones así al azar.
para que ustedes vean cómo más o menos sería la forma de cómo hacerlo. Tenemos en la otra competencia, el otro grupo de competencia. P3. Bien. En el P1, como tiene 40 el estudiante, entonces tiene que ir a recuperación. Vamos a suponer que obtuvo 20, lo que sumo 40 más 20, entonces 60. En el P2 obtuvo 30 y en la recuperación en base a 70 que le faltaban, obtuvo 30, sumo 30 más 30, 60. El P3 tiene 70, no necesita ir a recuperación pedagógica. El P4 65 y obtuvo 10, entonces sumo 65 más 10, 75. Paso entonces al tercer grupo, 65, obtuvo 15 y 65 más 15 son 80. En el P2 sacó 80, no necesita ir a recuperación pedagógica. En el P3 obtuvo 50, necesita ir a recuperación pedagógica. Supone que obtuvo 10 de los 50 que le faltaban. 50 más 10 son 60. En el P4 obtuvo 45. Vamos a suponer que en lo que le faltaba obtuvo 10. Para 45 más 10, 55. Aquí en el P1 obtuvo 65. Tiene que ir a recuperación pedagógica. Vamos a suponer que obtuvo 10, 65 más 10, 75. P2 30, vamos a suponer que de la recuperación pedagógica obtuvo 20, sumo 30 más 20 son 50. Aquí obtuvo 40, vamos a suponer que en la recuperación pedagógica obtuvo 30, 40 más 30, 70. Y el P4 no necesita ir a recuperación pedagógica porque tiene 70. Esta casilla no va. Parece que... ahí se configura un poco, pero la voy a dejar, pero esta casilla no va. Parece que cuando la estaba haciendo cometí un error, pero esa no va. Ok, vamos a observar. Entonces vamos a promediar la competencia para que ustedes vean cómo lo vamos a hacer. Para promediar la competencia 1, voy a sumar todas las calificaciones, las 4 calificaciones de la primera competencia. En este caso sería 74 del P1. El P2, como tuvo 60, voy a tomar la recuperación pedagógica, que sería 65. Del P3 voy a tomar la recuperación pedagógica, que es 61. Y del P4 voy a tomar también su recuperación pedagógica, que en este caso sería 70. Eso me da 270. Lo divido entre 4 y me da 67.5. Y eso que voy a colocar aquí, 67.5. Miren que la coloco completa. Después de promediar la primera competencia, voy a promediar el segundo grupo. Y aquí voy a tomar las 4 calificaciones. Pero si el estudiante se me fue a recuperación pedagógica, voy a tomar la calificación de la recuperación pedagógica. En este caso sería 60 del P1, la recuperación pedagógica. Del P2 su recuperación pedagógica también, que es 60. Del P3 tomo el 70 porque no fue a recuperación pedagógica. Y del P4 también tomo su recuperación pedagógica, que es 75. Eso me da 265 entre 4, 66.25. Así mismo lo voy colocando, 66.25. Me voy al promedio de la tercera competencia y yo sumo. Tomo la recuperación pedagógica del P1 porque el estudiante se fue a recuperación pedagógica, que sería 80. Después voy al P2, que el estudiante me tuvo un 80. Voy a la recuperación pedagógica del P3, que obtuvo un 60. Y la recuperación pedagógica del P4, 55. Eso me da 275 entre 4, 68.75. Ustedes ven que lo estoy colocando con todos sus decimales porque así es que debo de hacerlo. Después me voy entonces al cuarto grupo y vengo, tomo la recuperación pedagógica del P1, que sería 75.
tomo la recuperación pedagógica del P2, que sería 50, tomo la recuperación pedagógica del P3, que serían 70, y los 70 del P4. Eso me da 265 entre 4, 66.25. Y ahí están las competencias ya promediadas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar estas 4 calificaciones para colocar la calificación final. Entonces tomo el promedio del P1, que es de la competencia 1, que es 67.5, más el promedio de la competencia 2, que es 66.25, más el promedio de la competencia 3, que es 68.75, más el promedio de la competencia 4, que es 66.25. Eso me da 268 entre 75, lo divido entre 4 y me va a dar la calificación final, que en este caso sería 67.1, pero como esta calificación final ya no lo redondeo, sino que le coloco 67 solo. Entonces quiere decir que la calificación final de esa materia es 67. 67. Entonces ese 67 es el que yo voy a colocar en la otra tablita. En la otra tablita, aquí, veanlo ahí. Calificación final 67, que es la sumatoria de estas 4 competencias. Lo voy a pasar para abajo para seguir, para que ustedes observen. Veanla aquí. Ahí está. Calificación final 67. Ese estudiante me va a completivo. Si ese estudiante en completivo no me alcanza lo que yo quiero, lo llevo a extraordinario. Y si en extraordinario no lo alcanza, entonces lo llevo a la calificación especial. Entonces vamos a poner un ejemplo del otro estudiante. Vamos a decir que el estudiante 2 obtuvo 64, 63, 62, 62 y 65. Eso en total me da 64. Se fue, quiere decir que este estudiante también va a la calificación completiva. En la calificación completiva me obtuvo el 50%, es 31.8. Obtuvo 66 en el examen, ¿verdad? O en la evaluación que yo le di. El 50% de 66 es 33 y una calificación final de 65. Quiere decir que ese estudiante, sigo con él para calificación extraordinaria. Obtengo aquí el 70%, que sería 19.1. Obtuvo 69. El 70% de 69 es 48.3. Entonces eso me da la calificación final de un 67. Ese estudiante va a pruebas especiales. ¿Y qué tomo de referencia? El 64 de la calificación final, la coloco aquí. 64, y vamos a suponer que obtuvo, si obtuvo 4 en la prueba o en la actividad complementaria que le di, quiere decir que ese estudiante reprueba el grado con 68. Y es el ejercicio que yo voy a utilizar. En 67 también hago lo mismo. Aquí. Y así es que voy a trabajar la calificación final. Eso es lo que ustedes van a realizar en esta parte. Vean aquí. Así es que se va a trabajar el registro de grado, de esta manera. Yo espero que lo hayan comprendido. Recuerden que cualquier pregunta la pueden dejar aquí debajo. Estamos a su orden para seguir explicándole más a fondo y más despacio cómo trabajar este nuevo registro de grado. Aquí ya eso es todo. Espero que haya entendido, le haya gustado, y yo me despido. Joel Santos estuvo con ustedes. Recuerden darle like, compartir, enviarse a todos los maestros para que sepan también cómo van a trabajar este registro de grado. Hasta la próxima. Bye bye.